Lo que les decía, podemos tener cualquiera de estos casos que están señalados en verde y seguir aplicando o seguir realizando este procedimiento mediante integrales. No importa si es menor o igual, mayor o igual, etcétera, o simplemente es mayor, menor. Lo que vamos a hacer es integrar, específicamente esto es lo que estamos haciendo, hacer una diferencia de integrales, en donde integraremos de menos infinito a b, menos infinito a a. O bien, simplemente evalúo a mi función acumulada en estos intervalos o en estos valores de b y a. Suponiendo que b vale 3 y a vale 2, simplemente sustituyo y evalúo cuando la función acumulada vale 3 y cuando la función acumulada vale 2. Es lo que puedo hacer. Me ahorro la parte de integral, es muy sencillo. O sea, prácticamente me ahorro integrar. Si yo ya tengo mi función de distribución acumulada, simplemente evalúo en ella y listo, se acabó. Con esto obtengo probabilidades. En cambio, si yo tengo mi función de densidad, para obtener la probabilidad en un intervalo de A a B, tengo que integrar. Y simplemente sustituyo, bueno, coloco de dónde a dónde quiero ir o de dónde a dónde quiero considerar los valores. Es lo que estamos haciendo. Igual, como les repito, yo sé que así hablado no queda muy claro, pero vamos a hacer un ejercicio. Sale. Entonces, aquí me dice, suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados, bueno, grados Celsius, perdón, grados Celsius, en un experimento de laboratorio es una variable aleatoria continua X, que tiene la función de densidad de probabilidad de la siguiente manera. Inciso A, verifique que f de x es una función de densidad. Inciso B, calcule la probabilidad de que 0 sea mayor a x, pero menor o igual a 1. Ok. De igual forma, aquí ya nos dijeron que la variable es continua. Pero imaginando que no nos hubieran dicho eso, o sea, que no nos hubieran dado esa información, ya me dijo, tiene la función de densidad. Ah, ok, o sea, si tiene una función de densidad, estoy trabajando con continua. No hay de otra. Entonces, densidad es la palabra clave. Sale. Em, Vamos a copiar esta función. Si pueden copiarla, o sea, a copiarla, ahorita me la llevo igual a los apuntes. Entonces, ustedes me avisan cuando ya pueda pasar. Vale. Vamos a llevarnos esta función a mis apuntes. Ok, ya me dijo que es una función de densidad, de esta manera. No estoy escribiendo nada. Listo. Ok, la voy a escribir de memoria, si no me corrigen. X 2 entre 3. Según yo. El intervalo era de 0, no mentira, de -1, ¿no? De -1 mayor a X menor a 2. Ok. O 0 en otro caso. En otro caso, vamos a ponerle así.
Ok. El primer inciso, el inciso A, me dice, verifique que la función es una función de densidad. Ok, para poder identificar si es una función de densidad, tenemos que comprobar mediante las propiedades o tenemos que aplicar las propiedades en esta función que me están dando. De manera que, pues que se cumpla de esta forma. Función de densidad, voy a irme a las propiedades de función de densidad. Estas son las principales. ¿Con cuál me puedo, o con cuál puedo identificar así rápido, rápido, cuál es? Con la segunda. Con la segunda, si yo integro, con el intervalo que ya me están dando, en este caso me dieron menos 1,2, voy a integrar de menos 1 a 2 a la función que ya me estaban dando, que es x cuadrada entre 3. Voy a integrar, evalúo en estos valores y si me da 1, es una función de densidad. Si me da otra cosa, no es una función de densidad, no puedo trabajar con variable continua. O esta función no sigue un comportamiento de variable aleatoria continua. Es lo que estaríamos diciendo. Entonces, recordemos la expresión número 2. ¿Qué nos dice? Entonces, el inciso A, mi expresión me dice que de menos infinito a infinito vamos a integrar a mi función eh, la diferencial de x. Ok, estos infinitos como tal vamos a sustituirlos por los valores del intervalo. Me dice que es menos 1, perdón, a 2. Y esto sería la función, mi función es x cuadrada entre 3 por la diferencial de x. Ok. ¿Quieren que hagamos la integral paso a pasito o ya nos saltamos los pasos? Los pasos. Sí, por favor. Bueno, ¿Sí? según yo, sí, mejor lo hacemos, por favor. Ok, bueno, esta está sencillita. Afortunadamente esta está sencilla. Fíjense. Tenemos x cuadrada entre 3. Es como decir un tercio por x cuadrada. Quiere decir que un tercio lo puedo sacar de la integral. Me quedaría un tercio por la integral de menos 1 a 2 de x cuadrada diferencial de x. Ya, aquí ya me la puse más fácil, ya me la puse más fácil yo. Me quedaría entonces un tercio. em, no recuerdo bien cómo se le llama. Digamos que lo voy a hacer en automático. Pero tenemos ya como nuestro modelito o en nuestro formulario cómo integrar este tipo de funciones. El exponencial aumenta 1 o se le suma 1 dividido entre el mismo exponencial, algo por el estilo. No recuerdo bien cómo se lee, pero nos quedaría así. Y esto evaluado de menos 1 a 2. Me parece que es el teorema fundamental del cálculo cuando tenemos que evaluar. Es decir, tenemos que sustituir estos valores a menos 1 y a 2 en x. Antes de eso, pues yo puedo, lo voy a hacer aquí abajo, lo voy a continuar aquí abajito. Yo puedo multiplicar un tercio por x cúbica entre 3. Me quedaría x cúbica entre 9. Si, sin evaluar, todavía no hemos evaluado. De menos 1 a 2. Ok. Primero tengo que evaluar en el valor que se encuentra arriba. De tal manera que me quedaría 2 al cubo. 2 al cubo entre 9 menos 1 al cubo entre 9. Simplemente sustituí los valores del intervalo en donde se encontraba x.
En todas las X, si a mí me aparecen 3, 4, 5 X aquí, ni modo, tengo que poner esos valores. Ya con la calculadora o mental, como ustedes gusten, el cubo de 2 sería 8 entre 9. em, el cubo de 1 sería menos 1. Por el menos que se encuentra ya ahí colocado sería más. Por lo tanto, más un 1. Un noveno. Ya hacemos la suma. Pues los denominadores son iguales, entonces ya nada más sumo los numeradores. 8 más 1 me daría 9. 9 entre 9, pues me daría 1. Y entonces ya me di cuenta que efectivamente este sí cumple con la propiedad en donde me dice integra en el intervalo que te están dando a tu función. Si al momento de integrar y evaluar en este intervalo te da 1, órale, es una función de densidad. De lo contrario no lo es. Ya hicimos nuestra integral, ya nos dimos cuenta que efectivamente nos da 1, ya confirmamos que es una función de densidad, ya me puedo dedicar a calcular probabilidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cuando nos den una función de densidad, hay que ver si es de densidad o no. Que bueno, no creo que nos estén molestando, ¿no? Diciendo, ay, ten esta función y no sea, pero por si acaso. Ok, ahora nos piden calcular la probabilidad de que X mayúscula tome valores mayores a 0, pero menores o iguales a 1. Ok, esto es muy, muy, muy similar a lo que nos estaban enseñando en esta diapositiva. Es la número 3. Ahora me están dando otro intervalo. Me dicen, oye, que vaya tu intervalo es de 0 a 1. Quiero que hagas esto. Quiero que pues, me calcule esta probabilidad. Ok, yo la calculo, simplemente sustituyo eh, en esta expresión, integro y se acabó, tal cual. Entonces vamos a tenerla presente y sustituimos. Entonces, ay, aquí. Yo tengo que, si mi probabilidad es A menor, y menor igual, también puede ser este igual. No hace falta que sea solo menor. A ver, esto nos daría la integral de A B de mi función de densidad. Mucho ojo con eso, es mi función de densidad. No la de, no la acumulada. Sustituyo nada más. Sería entonces 0 a 1. De 0 a 1. ¿De quién o qué función? La función que se encuentra aquí arriba. Ahorita ignoremos que me salió esta de x al cubo y no sé qué. Eso no me importa. Que bueno, ya podríamos ahorrarnos un pasito, pero lo voy a hacer de todas maneras. Vamos a colocar esta. Vamos a integrar de nuevo esta, que estoy señalando de verde, pero ahora en diferente intervalo, es decir, de 0 a 1. Colocamos entonces x cuadrada, hay aquí 2. Ah, no, es 3. Sí, es 3, ¿verdad? Sí, sí, es 3. Diferencial de x. De igual manera, este un tercio, pues es una constante, la podemos sacar perfectamente. Nos quedaría eh, la integral de 0 a 1 de x al cuadrado en x al cuadrado nada más. Ya sacamos el un tercio. X al cuadrado diferencial de x. Que los decía, ya nos podemos ahorrar un pasito, porque pues esa integral ya la obtuvimos arriba, pero no pasa nada, ¿no? Lo podemos hacer otra vez. Un tercio de la derivada de x cuadrada sería x al cubo entre 3, evaluada ahora en 0 y 1. Ok. Continuamos en la parte de abajo. Un tercio por x al cubo entre 3, pues me daría x al cubo entre 9, evaluada de 0 a 1. Sustituyo. em,
pues me quedaría primero el valor que se encuentra arriba, es decir, el valor de b. Pongo primero el valor de b. Sería 1 al cubo, pues nos daría 1 entre 9. Pero vamos a ser como muy explícitos, no me voy a saltar nada. Menos el valor de a evaluado en la función, ya integrada, que sería 0 al cubo entre 9. 1 al cubo, pues 1 por 1 por 1, me quedaría 1 sobre 9. 0 al cubo, pues 0 por 0 por 0, me daría 0 entre 9. 0 entre 9, pues ya me daría 0 directamente, y esto es un noveno. La probabilidad sería de un noveno. O bien, recordemos las probabilidades, nosotros las manejamos con números decimales. Simplemente divido esto 1 entre 9 y la probabilidad sería de 0.111111. Ahí está. Nada más, nada más dos onces. 1, 1, 1. Ok. Leyendo el problema para hacer enunciado, me decía el problema. Em, Suponga que el error de la temperatura de reacción en grados centígrados, grados Celsius. Es una variable aleatoria. Ok, pues sería como la probabilidad de que la temperatura o el error de temperatura sea de 0 a 1 es de 0.111. Así quedaría nuestro enunciado. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Sale. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahorita sacamos probabilidades mediante la expresión que vimos aquí. Mediante esa expresión de si quieres calcular la probabilidad de un intervalo, pues mira, integra. Y listo, se acabó. Si quieres sacar probabilidades, por ejemplo, aquí, y esta es la que vamos a aplicar ahorita. Si quieres calcular probabilidades de un intervalo, pero en este caso ya no tienes la función de densidad, tienes la función acumulada. O ahora sí que derivas la función acumulada para regresarte a la de densidad, o directamente sustituyes valores en tu función acumulada y ya, ya te ahorras ese problema, ¿no? Pero pues vamos a ver. Ok, nos quedamos en, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Entonces, el siguiente ejemplo, el 3.1 me dice, calcule la función de distribución acumulada, f de x, f mayúscula de x, para la función de densidad del ejemplo anterior, o del ejemplo de 3. Y utiliza el resultado para evaluar la misma probabilidad, que sea de 0, perdón, que sea mayor a 0, pero menor o igual a 1. Para ello, vamos a utilizar la expresión que tenemos aquí. No, perdón, aquí. Recuerden, primero tenemos que obtener a la función de distribución acumulada. O sea, hay que obtenerla. De lo que ya me dieron, que es la función de densidad, voy a obtener a mi función acumulada mediante esta expresión, integrando, en donde el menos infinito se va a convertir o va a pasar a ser el intervalo. Ahorita vemos, ahorita vemos. Ahorita vemos, ahorita vemos. ¿Dónde estoy? Aquí. Ok, entonces este es nuestro ejemplo 3.1. Me piden sacar la función de distribución acumulada. Ok. Para ello, mi función de distribución acumulada se ve de esta manera, la expresión general se ve de esta manera, una integral de menos infinito a x de la función de densidad, tal cual. Ahora lo que voy a hacer es sustituir. Me decía que el intervalo para que
la función sea x al cuadrado entre 3 es de -1 a 2. Vámonos de -1. Entonces, así. Sería -1 a x. Esta x no cambia. Esa sí la tenemos que dejar. Porque si no, ya no estaríamos obteniendo una función. Ya estaríamos obteniendo un valor escalar. Y nosotros necesitamos una función. Necesitamos incógnitas todavía, vaya. De la función que ya me estaban dando, que es x cuadrada entre 3 diferencial de x. Ok. Ya sabemos cómo queda esta integral. Ya la hicimos 2 veces. Ya sabemos que me queda x al cubo entre 9. Pero ahora, pues, lo que cambia son los valores, ¿no? De -1 a x. En donde yo tenga x, voy a poner a x. Suena muy redundante, muy tonto, pero pues sí. X en x, pues sería x al cubo tal cual, entre 9 menos, menos 1 al cubo, entre 9. Así. Hacemos la operación. La primera parte, pues no le puedo hacer nada, ni siquiera la puedo simplificar, tal cual queda x al cubo entre 9. -1 al cubo sería -1 por el menos que ya se encuentra afuera, +1, más un noveno. Tienen el mismo denominador. Los puedo juntar. Es decir, puedo expresar a la suma de esta manera. Porque tienen el mismo denominador. Por eso puedo hacerlo. Entonces, para que sea más chiquita, ¿no? Más chiquita. Ok. Entonces, todo lo que vaya de -1 para arriba, para 2, ahora sí que para 2, tendrá este valor. Mi función de distribución acumulada sería 0 si x vale o tiene un valor menor a -1. O sea, si vale -2, -3, la función de distribución acumulada sería 0, tal cual. Ahora, si el valor está entre 1 a 2, en donde 1 sí lo consideramos, va a tener el valor que yo acabo de obtener. Es decir, la función que acabamos de obtener. X al cubo más 1 entre 9. En un intervalo de -1, bueno, que sea mayor o igual a -1, de x minúscula, perdón, aquí es x minúscula, pero menor a 2. Sí, yo tengo, y ahorita les explico por qué el 1, ¿no? O bueno, lo voy a poner. Tal vez ustedes ya lo puedan deducir. Si mi valor es mayor o igual a 2, el valor en mi función de distribución acumulada sería 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué a mí se me antojó poner 1? ¿O por qué puse 1? Porque si no es uno, no es una variable de distribución acumulada. Bueno, esa es una parte. De hecho, ya habíamos comprobado que... Ah, bueno, sí, ya ya entendí qué querías decir. Justo, porque la función de distribución acumulada nos dice o nos da un requisito, que nos tiene que dar uno. Por ahí, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, esto. Mi función acumulada, mi función de densidad llega hasta 2. Cuando yo estoy integrando, si yo considero un valor fuera de ese intervalo, como por ejemplo 3, esto ya debería de ser 1. O sea, sí o sí me tiene que dar 1, por propiedad. Recuerden, así como, mm, ahora sí que mi función de densidad, de igual manera está la distribución así.
Y ustedes van avanzando, 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 avanzando. Y hasta que llegan, por ejemplo, hasta acá, o hasta allá, esto ya vale uno. Entonces, desde aquí vale cero. Y empiezan ustedes a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sacar todo el área bajo la curva. Y el área bajo la curva debe ser uno, porque las probabilidades van de cero a uno. Entonces, el área bajo la curva de cualquier función que estén obteniendo aquí debe de ser uno, sí o sí. Es como su valor final completo. Por eso le colocamos uno. Entonces, las probabilidades, recuerden, van de cero a uno. Y eso, bueno, eso es el tema uno, pero igual es importante retomarlo. ¿Ok? Ahora me pide que mediante esta función de distribución acumulada yo obtenga la probabilidad de que X tome un valor menor, perdón, mayor a cero, pero menor o igual a uno. Aquí sí es X mayúscula. Es decir, que el error de la temperatura vaya de cero a uno. Prácticamente es lo que estamos diciendo. Sustituyo valores. La expresión me dice que si vamos de A a B, yo hago esto. Esta es una propiedad. Que de nuevo me voy a esta parte para que la podamos ver. Se parece mucho, y si se dan cuenta, se parece mucho a lo que es el teorema fundamental del cálculo. Cuando nos dan una integral con valores que la delimitan o que la limitan. Entonces, lo mismo pasa aquí. Eh, ¿Qué hago? Sustituyo en mi función. De esta manera. Entonces yo considero 0 mayor a X menor o igual a uno. Ok, cuando yo evalúo la función, vámonos de este lado, la parte de arriba. Cuando yo evalúo la función en igual, bueno, en uno, ¿en dónde se encuentra el uno? El uno positivo, ¿en qué intervalo se encuentra? En el intervalo de aquí. De 0 a 1. Mm, sí, sí, sí. O sea, sí está en el intervalo de 0 a 1, pero vámonos a la función. Tenemos tres intervalos aquí. Uno, 2 y 3. ¿En qué intervalo de estos tres que acabamos de señalar se encuentra el uno positivo? En el de x al cubo más 1/9. Exactamente. Entonces, como se encuentra en ese intervalo, yo lo que tengo que hacer es sustituir ese uno aquí. Lo escribo todo. Entonces me quedaría uno al cubo menos uno. Ah, no, no es más, no es más uno, ¿verdad? Más uno. Más uno entre 9. Menos, ahora, tengo que evaluar a la función de distribución acumulada en cero. ¿En qué intervalo se encuentra el cero? En este de aquí, en este de acá. Ahora sí que en el primero, en el segundo o en el tercero. En el segundo, ¿no? Se vuelve a encontrar en el segundo. Ah, ok. Entonces, tengo que sustituir el cero en x al cubo más uno entre 9. Por lo tanto, sería cero al cubo más uno entre 9. Y ya, hago mis operaciones. Uno al cubo me da uno más uno 2 entre 9. 2 novenos. Menos cero al cubo, pues cero. Más uno 1. Pues me quedaría un noveno, tal cual. A 2 novenos, quítale un noveno, pues te da un noveno. Y aquí nos damos cuenta que obtuvimos el mismo valor acá
que aquí arriba. Ustedes deciden qué quieren hacer, cómo quieren trabajarlo. Si quieren integrar a la función de densidad para poder ya calcular probabilidades un poquito más sencillo, o bien integrar de, del intervalo que le están dando de 0 a 1, que en este caso fue, para llegar al valor. De ambos lados tienen que llegar, o ambos métodos tienen que llegar. Si en uno les da diferente, algo estamos haciendo mal, ya sea en el primer método o en el segundo. Pero tendríamos que ver. Ok. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Entonces, No, digamos que la primera que resolvimos fue la de densidad continua y la que acabamos de hacer ahorita de la función de distribución Ajá, acumulada. Sí, acumulada, ¿verdad? acumulada. Ujú. Ok, vale, nada más quería aclarar eso, gracias. Sí, en el ejemplo 3, haz de cuenta que no sabíamos lo que era la distribución acumulada. No tenemos idea de qué es eso. Y en el ejemplo 3.1 ya dijimos, no, pues me queda súper clarísimo lo que es distribución, bueno, la función acumulada, y me es más fácil trabajar con eso, entonces hago eso. Las dos partes nos sirven para obtener probabilidades. Ustedes deciden por cuál se van, o cuál les gusta, o cuál quiere su maestra que hagan. Pero en ambas partes tienen que llegar a lo mismo, al mismo resultado. No, no les diré que una es más fácil que otra. Ahora sí que depende de cómo lo vean ustedes. Ok, entonces, ¿todo bien? todo bien. Todo bien. Ok, vamos a hacer el siguiente ejemplo. 3.14. Ok, me dice, la variable aleatoria que representa la proporción de accidentes automovilísticos fatales en Estados Unidos tiene la siguiente función de densidad. ¿Cuál es la probabilidad de que no más del 25% de los accidentes automovilísticos sean fatales? De igual manera, bueno, en este caso, ahora sí, no me están diciendo qué distribuciones, perdón, qué variable es. No tengo la menor idea. Pero, de nuevo, me dicen la siguiente función de densidad. Densidad es la palabra clave. Ya con eso identifico que estoy trabajando con una variable continua y puedo trabajar las propiedades de una variable continua. Y la función de densidad y función de distribución acumulada, etcétera. Ok. Aquí fíjense lo que me está diciendo el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que no más del 25% de los accidentes automovilísticos sean fatales? No más del 25%. Hay que leerlo con calmita. En el problema anterior me decían específicamente qué probabilidad querían. Hasta me lo colocaron con numeritos y la P. Aquí solamente me dicen, pues la probabilidad de que no más del 25%. Tengo que pensar, me están pidiendo la probabilidad de que mi variable X representa la proporción de accidentes automovilísticos, sea menor o igual a 25. O sea, yo quiero saber qué probabilidad hay de que sea como pues 24, 23, 22, 21, 19, 18. O sea, esos valores que están por debajo de 25. O bien directamente que sea igual a 25. Esa es la probabilidad que nos están pidiendo. Pero además, ojo, ojo, ojo. Me están dando un porcentaje. Recuerden que aquí en probabilidad rara vez trabajamos con porcentajes. No más del 25%. Porque yo tengo que pasar ese 25% a un número decimal. De manera que 25 entre 100, ahora sí que 25% entre 100% me daría 0.25. Ahora sí, ya está completo. Ya está correcto. Vamos a pasarnos. Bueno, si pueden copiar, o si ya lo copiaron, igual les doy chance.